poco llegamos al tema de resolución de conflictos partiendo del principio fundamental de que en el marco del trabajo con las comunidades encontramos diferentes como problemas de convivencia comunitario, muchas veces por malentendidos o a veces por desinformación, por no llamarle chismes. Y por muchas otras situaciones donde nos faltan como herramientas para poder resolver un conflicto de manera positiva y casi siempre lo resolvemos a partir del grito, de yo tengo la razón y a veces inclusive utilizamos la fuerza para imponer nuestro criterio, nuestra opinión personal y eso pues lo que hace es agravar el conflicto y muchas veces se llega a escenarios infortunados de violencia que generan unos problemas grandísimos en el tema. Entonces creo que es clave conocer un poco cómo poder resolver los conflictos y a partir de qué tesis y qué teoría se puede establecer estos temas. Entonces los invito a que pasemos a la diapositiva número 2. Yo voy a tratar acá de... profe, ¿me puede colaborar? No, no logro pasarla a la 2 desde acá. No, ¿sabe qué tiene que hacer? Sí, dime. Creo que tiene que ir ahí al archivo de Ah, ok, listo, ya, listo, sí, ya la paso. listo, ok. Dame un segundo, un segundo. Compartir. Un segundito por acá. En este momento no se está viendo. No, no se está Voy a viendo. pasar acá. Ahora sí. Oh, profe. Sí, ya estaba en la 2. Bueno, Ok. comparta pantalla. A ver, lo Voy a ampliamos acá un sigue poquito apareciendo más. Compartir. Listo. sigue apareciendo la misma. Entonces, profe, estoy intentando aquí. No. Tengo problemas técnicos todavía. Para pasarla a Bueno, la. Ya, listo, profe. Ya. Entonces, se me volvió a ir. Se me volvió ya le había pasado a la 2. ahí, Ahora sí, ahí ahí, está. listo, listo, profe, ahí la tengo. Entonces, pues una de las preguntas que se hacen o que se hacían, compartíamos con el profe, es cuál es el origen de las iniciativas para la resolución de los conflictos. Entonces, uno analiza y revisa en las fuentes teóricas y parte uno del principio es fundamental en la investigación que hizo la Universidad de Rioja sobre el origen de los conflictos y plantea efectivamente que el conflicto es una relación que atañe solo al hombre como ser social, o sea, no, digamos, dentro del, del vínculo de la naturaleza, de las demás especies, aparte del hombre, pues solo es el hombre el único que a partir de sus relaciones sociales, pues genera o no conflictos, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces los teóricos se preguntan, pues, ¿qué es un conflicto? Porque aunque todos en algún momento llegamos a pensar que un conflicto es algo que es la diferencia de una opinión, una idea con otro, pues tenemos que revisar efectivamente cuáles son las fuentes teóricas del conflicto. Y pues dicen que el conflicto se dice que de dos individuos, un individuo o un grupo o dos grupos están en conflicto en tanto que al menos una de las partes siente que está siendo obstruido o irritado por la otra. Y es muy importante entender que el conflicto, y como lo dice Van, es o entre individuos o diferentes grupos o dos grupos, ¿sí? Y a partir de ahí entonces uno empieza a encontrar una, digamos, una problemática porque la diferencia de opiniones, la diferencia de sentir, la diferencia inclusive a partir de ideas que inclusive uno encuentra mucho en el aula de clase, en las opiniones que ustedes pueden estar partiendo o dando a conocer en los foros virtuales que deben tener, donde un estudiante puede plantear una idea y el otro otra, pero si no está conforme, eso empieza a generar un conflicto. Entonces un conflicto básicamente es la diferencia que hay uno de otro, sea por temas políticos, religiosos, económicos, sociales, culturales. Bueno, eso más adelante lo voy explicando, lo voy profundizando.
Y tenemos entonces a partir de eso el estudio sobre el conflicto. En un primer momento, en los años 30 y 40, se consideraba que el conflicto era algo negativo. ¿Sí? Entonces, en ese entonces los teóricos, psicólogos, sociólogos partían del principio fundamental de que el conflicto era algo negativo y que como tal debía ser eliminado. ¿Sí? Entonces uno decía, pero bueno, ¿cómo eliminar? Más adelante se siguen preguntando los otros teóricos, ¿cómo eliminar un conflicto? O sea, ¿por qué eliminarlo? El conflicto no se puede eliminar. Finalmente estamos en constante conflictividad en entorno familiar, cuando uno no está de acuerdo con la mamá o con el papá, o ellos no están de acuerdo con uno, porque también hay conflicto por temas generacionales, ¿no? Los padres han construido sus ideas a partir de unos digamos como unos temas culturales muy arraigados en ellos y de acuerdo al tiempo de la modernidad y a los cambios tecnológicos y sociales que se han dado en el mundo, pues uno cambia de opinión y de pensar y eso a veces transgrede con lo que ya otros tenían como base social, como su base de pensamiento y a veces aceptar la opinión o nuevas ideas también genera conflicto. En los años 30 y 40 el conflicto debía ser eliminado, ¿sí? Porque se creía que era algo negativo y por lo tanto se buscaba la manera de hacerlo, o sea, ¿cómo elimino yo el conflicto? Entonces se buscaba que el otro pensara igual, ¿sí? Pero no podemos tener una sociedad donde todos pensemos igual. Entonces es muy difícil eliminar el conflicto. Posteriormente, en la actualidad, hoy en día se considera que el conflicto es inevitable y no necesariamente negativo. O sea, siempre eh, es inevitable que no se generen conflictos. Sí, venimos de un conflicto fuerte con el proceso de paz con las FARC en La Habana y pese a las grandes diferencias que hubo y que aún todavía hay, se busca la manera de, bueno, esto que nos está pasando no puede seguirnos pasando, tenemos que hacerlo positivo, tenemos que a partir de esa experiencia de más de 50 años de conflicto armado, de un conflicto interno, buscar la manera de salir adelante y que todos estemos de acuerdo. No todos estamos siempre de acuerdo. Hubo un plebiscito y en ese plebiscito efectivamente votó y ganó el no. Y ese no, pues obviamente generó discordia con los que estaban con el sí y generó conflicto también, ¿no? Y decíamos, en ese momento me acuerdo que decíamos, bueno, y los que votamos sí, porque vamos a generarle conflicto a los que votaron no. Si se supone que estamos en un proceso de paz donde no podemos vernos como el enemigo uno al otro. Pero en la actualidad hoy partimos de que un conflicto es inevitable y que no necesariamente es negativo. Inclusive el conflicto nos puede dar respuestas a nuevas formas de pensar y a nuevas ideas e inclusive a nuevos encuentros entre unos y otros. Entonces partimos de ahora en adelante de que el conflicto es algo inevitable, vuelvo y repito, y que es algo y que no necesariamente es negativo, sino que a partir de él podemos encontrar nuevas formas de pensar y de sentir entre unos y otros. Profesor Julián, Em, dime, dos cosas. La primera, una pregunta, ¿no? O sea, señor. aquí donde se habla de que considerar el conflicto como algo negativo, que debe ser eliminado, Sí, eh, pues no creo que sea coincidencia que allá en los años 30 y 40, cuando es el ascenso y consolidación en algunos casos del fascismo, por ejemplo, este tipo de sistemas políticos, en donde en efecto había una sola idea de, de sociedad y no había lugar para ideas diferentes a las que tenía el régimen o profesaba el régimen, ¿no? Y lo sí, otro, si no le parece a usted, digamos que también hay una coincidencia en que cuando empieza el conflicto a tener un peso diferente en las sociedades, ya no tan negativo, sí tiene que ver un poco con la caída o sea, con el hecho de que se acabe la Guerra Fría y esto. O sea, si estas, digamos, estas maneras de pensar, de llevar la política también han tenido que ver con ese cambio de la mirada en cuanto al conflicto. sí, efectivamente no, digamos, sí, sí hay como una coincidencia entre lo que sucede históricamente en el mundo y en Colombia frente a esos regímenes políticos y frente, digamos, como a esas ideologías eh, un poco como autoritarias y que se establecían como tiene que ser así, no puede ser lo contrario. eh, También digamos que son fuertemente, es una causa fuerte de que había que eliminar el conflicto, había que buscar que la persona pensara igual a todos los demás, ¿sí? Entonces si alguien pensaba diferente, debía como tal
o se le hablaba para que pensara igual, o debía generarse una eliminación sistemática de esa persona, o de esos, digamos, grupos que pensaran diferentes, o un rechazo total hacia esas, digamos, formas de pensar. Y durante el siglo XX, ya a finales del siglo XX, un poco como lo dice el profe, con ya el cambio digamos, de la política hacia los años 90, la caída de la Unión Soviética, digamos, la eliminación del muro entre dos esferas que era el mundo occidental y el mundo oriental. Entonces, y esa forma como un poco de libertad de pensamiento, de expresiones libres, permiten entonces dar una idea nueva de que el conflicto debe ser reconocido como tal y que debemos aceptar a los demás sin importar si piensan diferentes y que a partir del que piensa diferente es que yo también puedo aprender. Es un poco lo que busca en la actualidad el nuevo concepto de lo que es el conflicto. Pero sí va muy amarrado a lo que históricamente hemos vivido como sociedad. Ok, gracias. ¿Vamos a la siguiente? Sí. Sí, efectivamente. La tercera diapositiva. Ok, entonces, ¿cuál es el origen de las iniciativas para la resolución de conflictos? Si uno encontramos como tres, cuatro conceptos importantes, uno va enfocado en la psicología organizacional, el otro va enfocado en la psicología social y el de la psicopatología y finalmente la justicia restaurativa, que es en el punto donde yo quiero abordar fuertemente y es donde quiero, digamos, como profundizar un poco en esta exposición. ¿Sí? Las otras tres son importantes, no se desconocen la importancia de las tres, pero vamos a tratar como de revisar una por una y nos enfocamos finalmente en la de justicia restaurativa. Uno mira entonces la psicopatología, pues efectivamente en ese momento se creía que el conflicto entre uno y otro se resolvía a partir de la violencia y de los gritos y aquel que asumiera, que se sumía en, en un estado de fuerza y se imponía por medio de la fuerza hacia los demás. Sí, entonces dicen posteriormente que no puede ser a partir de esa tesis que se puede entender el conflicto y buscan la manera más bien como de enfocarlo hacia la psicología social, ¿sí? Entonces como a una mirada un poco más abierta, una mirada donde se pudiera analizar y revisar el conflicto, poder teorizar sobre el mismo, pero en la psicología social junto con la psicología organizacional siguen mirando el conflicto como algo negativo que debía ser eliminado, ¿sí? La psicología organizacional dice, bueno, si hay un conflicto acá y hay uno que piensa diferente, pues no podemos organizarnos porque no vamos a poder avanzar con este que piensa diferente y la psicología social dice, no vamos a poder tener, digamos, un grupo unificado, unido, articulado, porque si hay alguien que piensa totalmente diferente y nos genera conflicto, pues debe ser eliminado. Entonces, las tres teorías ven el conflicto desde un enfoque negativo y las tres efectivamente pues se limitan en eso. Entonces viene una cuarta teoría que es la justicia restaurativa. Ya no vemos el conflicto como algo negativo, sino como la posibilidad de aprender del mismo y que si alguien llegase a generar algún daño, algún conflicto, pues no lo rechazáramos, digamos, de primera mano, sino que buscáramos con él restaurar el daño que esa persona ha cometido, digamos, al grupo o a la otra persona. Entonces, la justicia restaurativa se separa de las tres primeras tesis que analizan el conflicto y lo empieza a ver de manera positiva. En cambio, la psicología organizacional, la psicología social y la psicopatología lo ven de manera negativa. Por eso no se desconoce la importancia y el estudio que esas tres tesis plantean, pero nos quedamos con la justicia restaurativa que hoy en día se está moviendo digamos, en todos en los lugares del mundo donde se han generado conflictos fuertes, pero en Colombia inclusive está dentro del marco para la paz. Se habla de justicia restaurativa y de restaurar el daño por parte de quienes han generado conflicto. No vemos a la persona conflictiva como una persona negativa en la organización de una sociedad, sino como podemos a partir de esa persona que nos genera conflicto aprender de él y ayudarle a restaurar el daño digamos, como infringido hacia otros o hacia un grupo o a la sociedad. Entonces, digamos que esto es lo importante de esas tres, eh, digamos, de esas cuatro teorías, pero yo insisto, es importante poder revisar
sin abandonar las otras, conocer más de profundidad la justicia restaurativa, que es como la evolución de las tres. ¿Vamos a esas? Pasemos. Sí, a la cuarta. No, no sé si hay preguntas ahí hasta el momento, o continúo. Creo que, bueno, vamos a ver, lo que pasa es que, pues no veo preguntas por el momento. Ok, Digamos con esta y bueno, pero listo. entonces las personas Los saben, pueden ir anotando. Sí, los pueden ir ya, escribiendo. lo hacen a través del chat del Eh, aula listo, y yo te las transmito. listo, profe. Aquí. Muchas Entonces, gracias. continuemos. ¿Cuál es su importancia para la vida práctica en el ámbito universitario? Entonces, dentro del marco de la resolución de conflictos, cada teoría abarca un punto de vista para la resolución. Sin embargo, en este apartado retomaremos la justicia restaurativa para la vida práctica en el ámbito universitario. Creo que es importante y que las universidades y los colegios, tanto públicos como privados, retomen la justicia restaurativa en la construcción, digamos, en la forma de cómo pueden resolver de una mejor manera los conflictos. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿pero qué es la justicia restaurativa? ¿Sí? Si las tres primeras hablaban de que el conflicto es algo negativo y por lo tanto si es algo negativo, quien generara conflicto había que sacarlo del grupo como tal para que se pudiera trabajar en armonía. La justicia restaurativa en cambio dice lo contrario, dice no, 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 el que genera conflicto hay que llamarlo para resolver y restaurar con él los hechos sucedidos. Entonces es un modelo de justicia comunitaria que pone toda su énfasis en la dimensión social del delito, ¿sí? No, a diferencia de ver a la persona que comete un delito o que hace algún daño social, entonces lo llaman, ¿no? Y llama a la comunidad porque es con la comunidad con la que se pide que se revise qué fue lo que sucedió, de qué manera sucedió, por qué se dio digamos, esa situación y se busca entonces restaurar el lazo social dañado. Eso es lo importante de la justicia restaurativa. Vuelvo, insisto, mientras las otras tres rechazan efectivamente a quien genera el conflicto, la justicia restaurativa busca, ¿sí?, restaurar ese lazo social dañado. Claro, porque efectivamente si uno en la familia, el que genera conflicto lo rechazamos, pues él va a seguir generando el conflicto va a seguir creciendo. En cambio, bajo el modelo de justicia restaurativa, quien genera un daño dentro de la familia o dentro de la sociedad, lo que hacemos es que lo llamamos para hablar con él y buscar la manera de cómo restaurar el daño, de manera que esa persona pueda generar un cambio en su forma de pensar, de sentir, sin abandonar lo que por esencia es, ¿no? Pero sí como que no se sienta rechazado por lo que sucedió, sino que se sienta llamado a restaurar el daño y acompañarlo en eso. Entonces, insisto, busca restaurar el lazo social dañado por la acción criminal en un proceso de reconciliación, que eso es lo más importante. Las otras tres tesis no generaban tampoco una reconciliación con la persona. Insisten esas tres tesis que nombré anteriormente en rechazar, en no conciliar, porque recuerden muy bien, es eliminar el conflicto, es eliminarlo, es verlo como algo negativo, mientras que la justicia restaurativa dice no, el conflicto es algo positivo, hay que hay que reconstruir el lazo dañado, hay que generar un proceso de reconciliación, de reparación y de perdón entre la víctima y el infractor con la mediación de la comunidad, un tercero. La comunidad aquí es clave, en este caso, si es dentro del marco de la universidad, la comunidad universitaria, junto con los docentes, junto con las directivas y el personal administrativo, puedan mediar para resolver el conflicto. Hay un tercero que entra ahí a resolver el conflicto, mientras que en las otras tres tesis no hay un tercero que medie. No media, sino simplemente chocan, A y B chocan y no hay un tercero que busque la forma de mediar si se llega a generar un conflicto. La justicia restaurativa se llama un mediador, en este caso la comunidad, y en el caso de la universidad, pues la comunidad universitaria. Y eso es lo más importante de la justicia restaurativa, es un modelo penal, perdón, es diferente del modelo penal, no busca el castigo, eso creo que es clave en la justicia restaurativa porque en las otras tres tesis yo posteriormente, profe, le enviaré el PDF, la información muy detallada para que la puedan leer y se puedan informar con más claridad frente a las otras tres tesis que hablan del conflicto, de cómo si se penaliza a quien
genera el daño, mientras que la justicia restaurativa no llama a la penalización, no llama al castigo, recuerden, llama a la reconciliación y a la restauración del daño. Sí, y además el encierro del infractor, o sea, se dice, bueno, se penaliza, se castiga y se encierra, sino que busca reparar el daño y rehabilitar bueno, en este caso al delincuente, pero es como darle como una construcción social, una reconstrucción social al ciudadano, a la persona que ha infringido el daño. Y de esa manera se pueden resolver los conflictos y inclusive se puede generar un cambio en la forma de pensar de aquellas personas que pudieron haber generado el daño como tal. Entonces creo que es importante tener en cuenta la justicia restaurativa. No, vuelvo, insisto, no desconocemos las otras tres tesis, pero si se dan cuenta, esta busca que el ciudadano o que la persona sea reconocida, se reconcilie uno con ella, se restaure el daño y se pueda reparar y perdonar. Es lo diferente de las otras tres. Vamos a la quinta diapositiva. Sí, por el momento Entonces, no hay preguntas. De todos modos, invito a nuestros estudiosos, si tienen preguntas, pues que las formulen que las vayan haciendo, a sí. través del chat del aula de clase. Bueno, espero que no estemos solos, ¿no? Que Ok, estén profe. conectados. Pues entiendo que dada la dificultad técnica, pues de pronto algunos se han retirado, pero Sí. espero que los que estén, pues, y si tienen alguna pregunta, adelante, sin problema. La No, idea aquí es todas son bienvenidas. resolver las dudas que haya sobre el tema, eh, sobre, sobre el conflicto y la resolución de conflictos. Conflictos. David nos insiste en que continuemos. Bueno, Ok, continuemos. listo. Entonces, hay estadísticas sobre los tipos de conflictos más comunes en la vida universitaria en adolescentes y jóvenes. Pues sí, efectivamente sí las hay. Uno va a revisar, yo enviaré después las fuentes donde está, digamos, como comprendida la información. Pero la mayoría de los conflictos en el ámbito universitario, y creo que no solamente en el universitario, sino a nivel general de la sociedad, es que es la intolerancia. Creo que uno de los factores fuertes es que no concebimos bien como ser tolerantes y a veces el ejemplo clásico de aquí, digamos en Bogotá, en el Transmilenio, el quererme subir rápidamente al vagón del bus y sin importar voy empujando, voy agrediendo, o sea, no tolero que el otro se me atraviese y lo voy empujando. Entonces creo que la intolerancia es uno de los factores más grandes que marcan la conflictividad y además genera riñas fuertes. El año pasado, Policía Nacional en la ciudad de Bogotá reportaba más de 1.400 riñas en una noche de rumba. Entonces creo que aparte de la intolerancia entran otros factores como las bebidas alcohólicas, el consumo de sustancias psicoactivas, sí, y muchos factores más que hacen que el ciudadano, el sujeto, pues pierda como esa noción clara de ser tolerante y ante cualquier cosa o que suceda, la intolerancia prima y a veces se resuelve a partir de los golpes y de la riña. Inclusive a veces en los trancones que la ciudad genera, el uno no tolera al otro porque se le atravesó, lo encerró y se bajó con, no sé, con la cruceta comúnmente como pasa y va a pelear con el otro. Entonces creo que la intolerancia es un factor muy complejo que genera muchas conflictividad, muchas riñas y los reportes pues a veces son grandes. Cuando policía nos muestra más de 1.000 riñas en un viernes, en una noche de rumba, eso es para revisar qué está sucediendo a nivel de políticas digamos del distrito y del país en ese tema. El político, efectivamente, el político es otro factor que genera conflictividad muy fuerte, es casi constante. Ayer estábamos en la mañana en el Cabildo Abierto frente al tema de la venta de la ETB y pues obviamente las diferencias son fuertes, pero las personas se acostumbran a arreglar sus diferencias a partir de los digamos de como de los insultos, a veces como de malas palabras o groserías, porque no tienen los argumentos suficientes como para poder sostener una idea política y como a veces uno se siente perdido, porque nos pasa a todos, y entonces empieza a imponer su idea a partir de los gritos, inclusive de
como de hablar mal del otro. Entonces la política también es una generadora de conflictos. Yo soy amante del trabajo político, pero también me he dado cuenta que genera muchos conflictos, inclusive entre familias, ¿no? El candidato X y el candidato Y la familia, la mitad de la familia se va por uno y la otra mitad de la familia se va por el otro, e inclusive se dejan de hablar por un tiempo por una idea política diferente. El tema cultural también es un factor clave de conflictividad, y eso se vive mucho en Bogotá o en otras ciudades cuando uno es de una ciudad, viaja a la otra, no, eso aquí muchas veces se siente, o inclusive la cultural también genera discriminación, porque no, el señor costeño que viene acá a hacer sus fiestas y entonces ese rechazo como a esa forma de pensar y de ser y el factor de conflicto a nivel cultural también genera discriminación que es grave también esa situación. El etnográfico, que es muy, digamos, se asimila mucho también al tema cultural, ¿no? Ver ciudadanos, nosotros aquí, esa gran conflictividad que tenemos con Medellín, y lo siente uno mucho en el tema del fútbol, ¿no? Entonces, esos paisas que vienen acá y esos rolos, y entonces uno ve mucho el tema también de conflictividad a partir de, de- del tema etnográfico. El religioso, que aunque en Colombia no nos toca muy fuerte, uno a nivel mundial sí ve como las religiones y especialmente en el Medio Oriente hay conflictividad a partir de ideas religiosas. Entonces Y en Europa. lo religioso también entra ahí en el conflicto. Y eso pues también se puede ver en el escenario social muy, digamos, muy pequeño dentro en la vida universitaria. El afán de competitividad es clave ahí, ¿no? Cómo compito yo con no, pasa mucho a nivel de clases, pero también a nivel laboral, ¿no? Entonces, como yo llego primero y sin importar paso por encima de todos los demás, cómo hablo mal de los demás, cómo busco desacreditar al otro para yo imponerme y ser más competitivo, o sea, ese afán de ser el primero y desacreditando a los demás también genera conflictos. El tema socioeconómico es un factor de conflictividad muy fuerte a nivel mundial y a nivel nacional también. El que tiene mayores y menores ingresos. Eh, Esto es muy interesante, el inicio de nuevos noviazgos en la vida universitaria, ¿no? Entonces uno revisa, dicen las estadísticas hoy, ¿no? El chico entró, digamos, tuvo su novia, pero de repente cambió y al siguiente semestre tiene otra y al siguiente semestre otra y bueno, digamos que en esa relación social de noviazgos, de que se comparten los novios, las novias, eso ha generado también conflictividad en el escenario universitario. Y la adaptación a normas y pautas establecidas por la universidad, no, como que llegar y yo tengo que entrar a clase, bueno, en este caso tengo que entrar a la página, iniciar la clase a la hora puntual. Vuelvo y me disculpo por mi demora, pero sí, digamos, como que adaptarse a uno a esas normas y a esas pautas que establece la universidad le genera muchos conflictos, inclusive el primer semestre es un factor a veces de deserción escolar, profe, lo hemos vivido mucho. Que Sí, sí, entraran sí. 50 y pasaron al siguiente semestre y no llegaron solo 10, no, los demás no se adaptaron a esas normas, esas pautas establecidas por la universidad, pero creo que eso, como te digo, o sea, si miramos todo desde la justicia restaurativa, hay que ver cómo resolvemos esas situaciones de manera que podamos aprender de eso y continuar en el proceso universitario, no arrancar en el primer semestre y el segundo ya no hay ni más de la mitad. Entonces es importante revisar muy bien las normas y las pautas que establecen las universidades, en este caso pues la universidad en la que ustedes están cursando su carrera. Continuamos en la sexta. Bueno, estadísticas sobre los tipos de conflicto más comunes en la vida universitaria. Esto llama mucho la atención porque eh, es en el género masculino quienes más generamos conflictividad. No creo que hay un tema ahí también social, muy como de yo soy el hombre, el macho, el fuerte, el alfa dominante, y vamos que uno ve, inclusive en la policía, en los reportes que me entregan, la mayoría de riñas son generadas por hombres. No traje aquí cifras de Policía Nacional, solo traje unas cifras de la Universidad Nacional, un poco porque para enfocarlo como en el tema de la vida universitaria, ¿no? Entonces, al momento la Universidad Nacional de Colombia realizó una investigación sobre los tipos de violencia en el ámbito universitario. Es, digamos, como una de las más investigaciones como que más avanzadas, más
digamos, completas frente al tema de la conflictividad en el ámbito universitario, aunque es muy cerrada digamos, como la Universidad Nacional, no es digamos, investigación abierta con más universidades, lo hace en su campus universitario. Pero son interesantes los resultados que ellos nos dicen, nos muestran, ¿no? Entonces, un total de 496 encuestas útiles, el 54,5% resultaron no agresores y aquí es importante que podamos mirar debajo de la figura del dibujo, de la imagen que está ahí, tipo de violencia, ¿no? Decimos que cero no manifiesta ningún tipo de comportamiento violento. Uno nos demuestra una chifla, burla de otro, amenaza, intimidad. Y dos nos muestra daño a propiedad, bienes, pone en peligro su integridad y la de otros. Entonces resulta, los que están, digamos, como en la línea del cero, fue el 54,5% de las 496 encuestas útiles. Dicen útiles porque finalmente la persona respondió, digamos, de manera coherente y honesta a la encuesta. El 32,8% se consideraron agresores tipo uno, que son la persona que chifla, se burla del otro, lo amenaza o lo Uy, intimida, ¿no? Que eso es un porcentaje bastante alto, 38,8%. Sí, sí, y uno lo ve mucho en el ámbito universitario, ¿no? Aquel que empieza la chifla a burlarse del otro, ¿sí? O más fuerte, a amenazarlo, ¿sí? O a intimidarlo, ¿no? Entonces, y el 12,7% se consideran agresores tipo 2, que también es una cifra muy alta, y muy compleja, porque es que ya estamos hablando de daño en propiedad, bienes. Esa es la persona que efectivamente ya, puede coger el pupitre, puede coger el bien universitario y destrozarlo, puede ir a los baños y acabar con, digamos, con las puertas, ¿sí? Y pone en peligro su integridad y la de otros, ¿no? Porque ya es una persona agresiva que ya está utilizando las vías de derecho y la violencia para imponer digamos, su ideal o lo que está pensando. Y es una cifra alta, 12,7% agresores tipo 2. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Es muy preocupante y son cifras que hay que revisar, en el marco de todas las universidades, ¿no? Porque si uno generaliza, pues podría uno decir que todas las universidades están, digamos, tendrían esos hechos. A ver, que habría que hacer encuestas internas para mirar y medir el grado de conflictividad que tienen sus estudiantes. Y pues aquí interesante la violencia según género. Los hombres han sido actores de todos los tipos de violencia que las mujeres. Sí, es el hay hombre más. el que, sí, exactamente, 63,2% son del tipo uno y 82,5% del tipo 2. La violencia, en el género, en los hombres es, digamos, es más fuerte que en las mujeres, ¿no? Somos como más, y creo que es un poco más como cultural y también social, ¿no? Tú tienes que ser el hombre, el macho, el que tienes que ir a resolver. Si te pegan, tú tienes que sacar la mano y pegarle al otro. Digamos que son también como temas culturales, de familia, de sociedad. Es un tema muy, como muy general también lo que pasa con la sociedad colombiana. Y la violencia por grupos de edad, y eso también es interesante porque, y uno lo ve, voy a insistir mucho en el tema de las barras futboleras porque son los más jóvenes, los de 18 a 21 años, que, en el marco que hacen parte de barras futboleras, son los que más nos están generando violencia, porque es como ese momento de la adolescencia en la que están saliendo al mundo y entonces quieren imponer sus ideales y salen y tampoco miden o no tienen la capacidad como de pensar o de generar como un momento de tranquilidad y de quietud frente a las decisiones que toman. Y entonces resulta que los de 18 a 21 años, a 21 años son los considerados más violentos, en el país, y en este caso pues la Universidad Nacional. Y eso sí lo agrego en el tema de colegios, públicos y privados, y de grupos sociales que se encuentran en esas edades. 18 a 21 años son los jóvenes, las personas más conflictivas, que tenemos en este momento. ¿Mm? Con un 57,% y un 58,% respectivamente en los tipos uno y 2, ¿no? Lo más preocupante es el 2, digamos, el amenaza. Obviamente uno dice trata de conciliar, pero el 2, que es cuando ya es daño a la propiedad y poner en peligro la vida del otro y la integridad del otro y de sí mismo, es algo que tenemos que realizar muy bien y revisar con lupa qué está sucediendo ahí. Y más con estos jóvenes, con nuestros jóvenes en esas edades. Preocupa ese 82,5 por ejemplo, del tipo 2 o sea, Exactamente, preocupa muchísimo, profes. Uno mira las cifras y uno dice, wow, es complejo y sí, sí, uno se siente tenemos como, atravesadísimos. O sea, ya es.
a destruirlo Ya, todo. a destruirlo todo, sí, es como encontrarse una persona de esas que coge la botella y te la pone en la cabeza en el bar o coge el pupitre y te lo pone o cualquier cosa porque son personas que están en un grado de violencia muy alto. Continuamos con la siguiente Sí, eso diapositiva. ya, Bueno, señor, programas. señor. No, no, de esa parte de los programas que apoyan las iniciativas, que, digamos, usted nos ha traído también aquí a colación, que me parece importante, ¿no? O sea, porque, Hmm, digamos, la pregunta de, bueno, si un estudiante está en medio de un conflicto, pero también no sabe muy bien cómo resolverlo, no hay no hay una claridad al respecto, pues, ¿Qué digamos que se herramientas? supone que es exacto, o a que a estos programas podría acudir en busca de orientación, o incluso las mismas universidades, ¿no? Supongo yo también, para poder instaurar unidades de resolución de conflicto, pues también podría Podría hacerlo. dar estas experiencias para, intentar también eh, instaurar en sus centros de formación De formación. este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, sí, profe, pues efectivamente la gran mayoría de universidades tienen dentro de sus oficinas de bienestar universitario programas dedicados a la resolución de los conflictos que se puedan llegar a generar tanto estudiantes con estudiantes, estudiantes con personal administrativo, estudiantes con estudiantes con los docentes, que también es ahí digamos, un factor de conflictividad que se genera muy fuerte del estudiante con el docente, pues lo sabemos por las notas, por los trabajos. Muchas veces el estudiante puede decir, no, el profesor no me quiere, me tiene entre ojos, no es objetivo, como no le piqué el ojo al profe, entonces, no sé en el mundo virtual, ¿no? No, 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 Pero, acá no hay problema de eso porque, sí. o sea, No, si pican el ojo no, no lo pican, no me entero. sí. El Entonces digamos problema, que exactamente, entonces digamos que esos son factores, pero la mayoría de las universidades, aunque aquí no lo puse como tácitamente, pero la mayoría de las universidades por medio de las oficinas de bienestar universitario tienen políticas, digamos, o desarrollan programas para la resolución de los conflictos. Yo quisiera colocar aquí como unos fuertes que son, digamos, comprenden más como a nivel nacional y a nivel distrital para Bogotá la resolución de los conflictos. Entonces, desde el gobierno nacional se creó el programa ASPAS, Compromiso de Todos, para crear conciencia a la gente sobre la importancia de generar relaciones sanas desde la familia, ¿sí? Y esto pues obviamente se desprende de la oficina de la primera dama, la Consejería Presidencial para la Política Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, los Ministerios de Salud, Cultura, Justicia, Interior y Comunicaciones y Educación están a cargo de ese programa, son los que lideran el programa y lo vienen desarrollando tanto en las escuelas públicas como privadas. No, esto compromete solamente a la educación secundaria, pero pues que es importante conocerlo porque es un programa a nivel nacional que busca generar conciencia en las personas sobre tener buenas relaciones, relaciones sanas desde la familia y desde la familia además, porque es el núcleo fundamental de la construcción de una sociedad, ¿no? Entonces creo que ahí es clave y eso pues lo viene adelantando el gobierno nacional. A nivel distrital y para Bogotá, pues está el programa para la gestión del conflicto que escolar Hermes. Esto no lo hace como tal las entidades públicas. Hermes es una iniciativa a nivel privado y esto lo viene manejando la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿sí? Y tiene por objeto fomentar el diálogo y la tolerancia como una apuesta colectiva al cambio social desde núcleos primarios como la escuela. Y ahí es fundamental que la escuela genere unas herramientas para la transformación de los conflictos, que los estudiantes busquen por vía del diálogo resolver sus conflictos y no por vía de la violencia. Entonces creo que es importante, es un programa muy importante que se viene manejando a nivel de los colegios del distrito, tanto públicos como privados, y la encargada del tema es la Cámara de Comercio de Bogotá, para quienes digamos que no tengo una radiografía de los estudiantes que el profe tiene de diferentes ciudades, pero para el caso de los que están en Bogotá,
pueden acercarse a la Cámara de Comercio de Bogotá y solicitar información muy amplia sobre el programa Hermes para la gestión del conflicto, porque además lo llaman así, gestión del conflicto, ¿no? ¿Cómo resuelvo yo el conflicto? Y manejan, ambos programas manejan la teoría de la justicia restaurativa, ¿sí? Ellos tienen muy enfocado el tema de justicia restaurativa, por eso quería que enfocarme y que ustedes puedan posteriormente profundizar muy bien en el tema de justicia restaurativa, porque es prácticamente una tesis, tenemos un programa que, una tesis y programa que se está utilizando a nivel nacional para la resolución de los conflictos. Entonces es importante. Este programa Sí, señor. Hermes tiene ya como unos 15 años, ¿no? Exactamente, sí, profe. Ya el programa Hermes ya ha dado unos resultados muy positivos. En los colegios las experiencias bajo Hermes ha disminuido la conflictividad en muchos de los colegios donde se ha implementado el programa, ¿no? Donde el programa ha sido implementado, recuerden que lo maneja la Cámara de Comercio de Bogotá y pues no les diría mentiras si han sido implementados en todos los colegios del distrito, pero sí en la gran mayoría de colegios donde se ha implementado el programa Hermes ha dado unos resultados muy importantes porque ha generado que los chicos y las chicas tengan herramientas para poder resolver por vía del diálogo y de la tolerancia sus conflictos. Y además eso queda marcado, ¿no? Eso se hereda porque ya una vez terminen el colegio, pues continúan como con esos conocimientos, esa educación, esa formación para poder en el mundo laboral, inclusive profesional y universitario, resolver los conflictos por vía del diálogo. Entonces el programa Hermes ha dado un paso muy importante y ha ayudado muchísimo para la resolución de los conflictos a nivel en el ámbito escolar de la escuela primaria y secundaria. Y viene en último, que eso sí ya son las agencias internacionales para quienes tengan organizaciones sociales y quieran ahondar con profundidad el tema de la resolución de los conflictos. Se llama el programa CIVIC, Proyectos de Paz y Resolución de Conflictos. Es de una agencia alemana que promueve, documenta y evalúa proyectos implementados en regiones en crisis alrededor del mundo. Una parte importante del programa centra su atención en la prevención de crisis civiles, el tema de conflictos armados, resolución de conflictos y consolidación de la paz y la fase del posconflicto. Y creo que aquí los invito muchísimo porque pese, digamos, como a las diferencias de opiniones frente al conflicto, al proceso de paz que venimos llevando a cabo en Colombia, y lo veníamos inclusive hoy en una reunión que tuve con el mayor de la policía, con el mayor Moreno de la policía aquí en Bogotá, hablábamos muchísimo de que el posconflicto que estamos empezando ya a trabajar, los recursos que se vienen digamos, para generar programas de resolución de los conflictos, pero además para generar programas de superación del conflicto, van a ser bastante amplios y es importante que las organizaciones sociales puedan, digamos, poder tener digamos, un punto ahí en esa, digamos, como esa materialización, que conozcan muy bien lo que está pasando a nivel nacional con el proceso de paz con las FARC y que puedan vincularse a estos procesos porque los recursos económicos, pero también los apoyos que se van a brindar a las organizaciones sociales para que ayuden al gobierno nacional y a las empresas públicas y privadas a materializar ese acuerdo, digamos, se lleve a cabo a final cabo, o sea, como un término final muy importante. Y la participación social es clave. Sin la participación social en la resolución de los conflictos y en este tema del posconflicto, pues no, será un tema entre gobierno y FARC, y si la comunidad no media ahí en ese proceso, pues será algo como que pasó y ya y no lo vivimos. Y creo que lo podemos vivir y con mucha fuerza, y estas organizaciones como Civic apoyan con recursos económicos las iniciativas que estén enfocadas en el tema de la resolución de los conflictos. Y lo pueden encontrar en el Instituto de Relaciones Exteriores Culturales, IFA por sus siglas en alemán, ¿no? Es una agencia alemana que nos puede ayudar muchísimo en la resolución de los conflictos y que además nos apoya económicamente para hacerlo a las organizaciones que deseen profundizar en el tema o a las que ya vienen trabajando temas de resolución de los conflictos. Ya aquí me salgo un poco del ámbito universitario, ¿no? Sí, Quería un claro. poco también como que Eh, lo miraran, ¿no? Como la universidad es clave, pero también que lo miraran a nivel nacional e internacional de lo que se viene haciendo en materia de resolución de conflictos. Perfecto, Julián. Hay una cosa, digamos, muchos de nuestros estudiosos tienen pues, el propósito, el ideal de hacer empresa.
digamos, para el sector empresario, este tema de la resolución de los conflictos, ¿qué entidades pueden dar algunas orientaciones o digamos que quieran también incursionar en ese tema, incorporarlo, digamos, a sus políticas empresariales? Eso, ¿con quién podría una persona, digamos, acercarse y empezar a empaparse del tema y tratar de implementarlo en su iniciativa Entonces, empresarial? ok, para el caso de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá ellos siguen teniendo, digamos, aparte del programa Hermes, también tienen programas internos para la resolución de los conflictos. Uno va a la Cámara de Comercio en el caso de Bogotá para resolver digamos, para asesorarse uno en el tema. Ellos tienen programas, inclusive diplomados de formación en gestores de paz y de convivencia con los gobiernos locales, municipales, las secretarías de gobierno, digamos, en los gobiernos municipales y en el distrital, tienen programas enfocados en la resolución de los conflictos y a nivel nacional con el Ministerio del Interior. eh, También está enfocada en el tema de trabajar muy fuerte en la resolución de los conflictos. Ya en el enfoque empresarial a nivel nacional, uno podría revisar iniciativas que vienen trabajando las superintendencias de acuerdo, digamos, como al trabajo digamos, como la iniciativa empresarial que uno quiera tener o quiera enfocarse. Pero están las superintendencias de industria y comercio, en este caso que también tiene programas enfocados en la resolución de los conflictos a nivel ya laboral. Sí, pero iniciativas y programas, aquí yo nombré unos pocos o coloqué unos pocos en las diapositivas, pero hay una inmensidad y una gran cantidad de programas enfocados a la resolución de conflictos desde cualquier ámbito, ya sea empresarial, educativo, familiar, comunitario, ¿no? A nivel comunitario se habla muchísimo de los gestores de paz y de convivencia. Universidades también tienen programas y diplomados en crear, digamos, en general asesores o gestores de convivencia. La Universidad Nacional tiene una especialización sobre paz y posconflicto muy importante, donde también dan herramientas claves para que las personas eh, puedan, digamos, a llevar estos programas a sus territorios o a sus lugares de trabajo o de estudio y puedan generar iniciativas muy importantes en la resolución de los conflictos. Vuelvo, insisto, la mayoría de las que se han revisado están enfocadas en la justicia restaurativa. No hay ninguna que maneje las otras tesis, ¿no? Porque recuerden muy bien que es restaurar el daño, reconciliar y perdonar. Entonces, la mayoría de esas iniciativas de estos programas están muy enfocados en la restauración del daño, en la reconciliación y en el perdón. Entonces, es importante también que para poder avanzar en la construcción de un programa o de una iniciativa o de proponer una, tengan en cuenta la justicia restaurativa. No, no quiero que suene como les estoy imponiendo la justicia restaurativa, pero es lo más pertinente en el momento porque así lo están manejando no solo el gobierno nacional, sino gobiernos a nivel mundial. Manejan, ¿no? Francia, Cuba, Argentina, España, ellos tienen programas muy enfocados en la justicia restaurativa. Y Colombia pues ha asumido también eso, esa iniciativa. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en este pequeño, digamos, digamos como un bosquejo de de la resolución de los conflictos, algo muy rápido.